Estimados alumnos, estimadas alumnas, vamos a ver ahora el tercer tema eh, relacionado con la autoría y la participación en los delitos especiales, especialmente en los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Eh, el esquema consta de 3 puntos, con el PPT en la mano. Una sobre naturaleza o fundamento de estos delitos contra la administración pública, es decir, cuál es la raíz, en qué radica la fundamentación de estos delitos. Dos, el tema de la responsabilidad penal del extraneus y el título de imputación que le correspondería por haber intervenido en un hecho de esta naturaleza. Y en tercer lugar, el tema de la evolución conflictiva de la jurisprudencia penal peruana sobre la responsabilidad penal o no del extraneus. Este último punto lo trataremos en la clase directamente porque tiene que ver con resoluciones judiciales y creo que ese es el espacio más importante. Ahora veremos solo los dos primeros puntos. Uno, naturaleza y fundamento de los delitos contra la administración pública. Ustedes verán en la lámina que existen un concepto primero formal de delito especial. Un delito formal que nos dice que es delito especial todos aquellos delitos en los que el legislador penal ha delimitado en la redacción, al momento de redactar el tipo penal, ha delimitado el espacio de sujetos activos o de autores susceptibles de responder por ese delito. Es decir, ha acotado el universo de sujetos activos o de autores que podrían ser responsables por ese delito, y no cualquiera. Entonces, así, por ejemplo, el delito de parricidio es un delito especial, solo lo puede cometer un ascendiente o un descendiente. El infanticidio, solo la madre. Pero en los delitos, por ejemplo, económicos, el delito de fraude societario, lo comete un sujeto que tiene la calidad de administrador o alguna figura semejante al administrador de la persona jurídica, o el delito concursal, ¿no? Que es cometido básicamente por un deudor o el que haga las veces de un deudor, un liquidador, en fin, pero no por cualquier otra persona. En fin, esa es una definición formal de delito especial. Cuando nos preguntamos por el fundamento de estos delitos especiales, nos estamos preguntando el por qué. ¿Cuál es la razón de por qué se ha delimitado solo a esos sujetos como susceptibles de ser autores o sujetos activos del delito de corrupción de funcionarios, por ejemplo? Entonces, aparecen 3 teorías que son las que ustedes tienen en la lámina, ¿no? Delito de infracción de deber, postulada por el profesor Roxin, el delito por competencia institucional, postulada por el profesor Jacobs, y el delito de dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, propuesta por el profesor Schunemann. Esto es un poco complejo. Su utilidad ya veremos, porque la jurisprudencia ha usado todas esas 3 teorías, ¿no? Delito de infracción de deber nos trata de explicar por qué estos son delitos especiales. Propuesta por Roxin. En su momento, Roxin, cuando trataba de delimitar cuál es el criterio para hablar de autores y partícipes, es decir, autores frente a cómplices o instigadores, recogió la tesis de Welsel sobre el dominio del hecho. Ese fue el criterio que Roxin había utilizado para distinguir quién puede ser autor, quién puede ser partícipe, la teoría del dominio del hecho. Sin embargo, se dio cuenta que en algunos delitos, como en los delitos especiales, específicamente estos, aunque también en otros, como los de comisión por omisión, pero en delitos especiales no puede ser el dominio del hecho el criterio diferenciador. El criterio que en los delitos especiales delimita autores de partícipes es la infracción del deber. Solo el autor puede infringir estos deberes extrapenales o que surgen fuera del derecho penal, por ejemplo en el derecho administrativo. Solo el que tiene los deberes especiales los puede incumplir o los puede cumplir. No un extraño, no un extraneus, familiaricen con ese concepto. Solo el funcionario, el que está en el cargo. Entonces ese era el criterio para distinguir por qué son delitos especiales, porque estos autores tienen deberes específicos y no cualquier otro, ¿no? Y son los que pueden incumplir
sus deberes. La teoría del dominio del hecho aquí no tiene mayor importancia o no tiene decisión importante que cumplir, tal vez accesoria, pero no determinante. Dos, los delitos por competencia institucional. Esto probablemente sea más complejo de explicar y probablemente en la clase lo pueda fortalecer más. Jacobs divide todos los delitos, esto sí no es, esto es global, digamos, todos los delitos los divide en delitos por competencia de organización y delitos por competencia institucional. Los delitos por competencia de organización se basan en, en un principio que dice no debes hacer daño al otro, es decir, se basa en el abuso que uno hace de su autodeterminación o de su libertad. Cada vez que uno sale de su espacio de organización que el Estado le reconoce como derechos, sale e invade la organización de otros y le hace daño, entonces es un delito por competencia de organización. Esos delitos son básicamente todos los delitos comunes, ¿no? Homicidios, parricidios, los delitos, fíjense, parricidios también, él no vincula la formalidad a el criterio que quiere usar. Eh, los delitos de robo, de hurto, básicamente los que coloquialmente llamamos como delitos comunes, ¿no? Aunque no necesariamente. Entonces son los delitos por competencia institucional. Se basan en el ejercicio de la libertad. Pero también están otros, los delitos por competencia institucional, aquellos que se basan en algunos casos, los estados modernos no pueden prescindir de algunas otras instituciones, aparte de la autonomía y de reconocer la libertad a los ciudadanos y a las personas que habitan un país, hay otras dos instituciones con las cuales un estado no puede existir, un estado moderno. Una es la relación paterno-filial, él es una institución, y la otra es la relación prestacional Estado-ciudadano. Un Estado moderno no puede prescindir de esas instituciones. Instituciones entendidas como este complejo de relaciones formadas históricamente, de relaciones de toda índole que reconoce obligaciones y deberes en determinados espacios. Una es la relación paterno-filial. Entonces el padre con relación a los hijos mayores con relación a sus padres ancianos. Y colateralmente la relación entre cónyuges, un cónyuge desvalido respecto del otro, ¿no? Y la relación prestacional, Estado que presta servicios de distinta índole, con el ciudadano que tiene derecho a recibir esos servicios. Un Estado no puede prescindir de esa relación prestacional, aunque sea mínima. La característica especial de estas últimas instituciones es que no es un deber de no hacer daño, sino básicamente es un deber de proteger, es un deber mucho más activo, es un deber positivo de realizar, de configurar la existencia con el otro. La relación paterno-filial, por ejemplo, la obligación es del padre proteger a los hijos contra cualquier peligro, contra cualquier riesgo, mientras más pequeños son. Y en las relaciones prestacionales, lo mismo. El Estado tiene la obligación, el deber positivo de prestar los servicios con la mayor calidad posible y con la mayor extensión posible. Ustedes comprenderán con los delitos contra la administración pública se identifican con estos delitos por competencia institucional, ¿no? Y tercero, los delitos por dominio sobre la vulnerabilidad de un bien jurídico de Schunemann. Schunemann no se preocupa mucho por la forma, deberes formales o no, lo considera, pero no es lo determinante. Lo determinante aquí es qué sujeto se encuentra cercano a un bien. Bueno, él divide también los delitos en dos momentos, de dos clases. Los delitos por el dominio sobre la vulnerabilidad del bien y delitos de dominio sobre una fuente de peligro. Estos delitos especiales, los delitos de corrupción de funcionario, son delitos de dominio sobre la vulnerabilidad del bien. ¿Por qué? Porque se trata de delitos en los que el sujeto activo, es decir, la razón por la que el legislador colocó determinados sujetos activos, son aquellos que tienen una mayor y muy próxima accesibilidad al bien, son los que de manera inmediata pueden dañar el bien. Es decir, el bien jurídico está a su merced, es accesible. ¿Quién puede dañar el correcto funcionamiento de la administración pública? No un tercero que está fuera de la institución pública, sino un funcionario a quien le han encargado una parte de esa función pública, es el que tiene acceso inmediato y la puede destruir, la puede afectar, la puede dañar. Esas son las tres teorías. Ya veremos cuál de estas tres rinde mejor para explicar los casos, para evitar impunidades innecesarias
y yo coloco en la lámina siguiente una serie de jurisprudencia en la que se han utilizado estas teorías. Si quieren la puedo explicar un poco después. Me queda básicamente el punto 2, lo de la responsabilidad penal del extraneus y el título de imputación. Es decir, el extraneus, es decir, un particular que colabora con un funcionario o que induce a un funcionario a que este funcionario cometa un delito de peculado, cohecho, ¿puede ser responsable penalmente? Bueno, había una teoría radical que decía que no podían ser responsables. Y coloco en la lámina una serie de razones, ¿no? De estas tesis de la impunidad del extraneus, ¿no? El injusto no está previsto, es decir, no hay un tipo penal específico en la que ese particular sea responsable, solo está pensado el tipo penal en el funcionario. Luego existen estos deberes especiales que puede infringir el intraneus, el extraneus no lo puede cometer, no puede ser autor porque no tiene esos deberes especiales. Apréndase a distinguir: intraneus es el funcionario que tiene los deberes especiales, el extraneus es el particular. También puede ser otro funcionario que no tiene las funciones específicas del que estamos hablando. Cualquier otra, la que hace es un funcionario que puede ser las veces de un particular, ¿no? En este momento no se hagan problemas. El tema de... Esos son los argumentos. Podríamos extendernos un poco más después. Luego está la tesis de la que afirma la responsabilidad del extraneus. Dice: punibilidad del partícipe no depende de la calidad especial o de los deberes especiales. Sí, la calidad de cómplice o instigador está en la parte general del Código Penal. Está en el artículo 23 y 24 del Código Penal. Ahí se regula. Se dice que son fórmulas extensivas y estas fórmulas extensivas no exigen que el cómplice o el instigador lean el 23 y el 25, perdón, el 24 y el 25, léanlo, y no dice que tenga que el cómplice o el instigador tenga que tener las mismas características del autor especial, de la calidad de funcionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por lo tanto al extraneus también le incumple que el bien jurídico se respete, aunque sea de manera indirecta, pero le incumbe, está involucrado. En fin, al final de cuentas, el extraneus sí puede motivar, inducir, instigar a que un funcionario incumpla sus deberes. Un particular también puede colaborar con un funcionario para que incumpla sus deberes. ¿Por qué no hay razón para responsabilizarlo? ¿No? ¿Por qué se le va a excluir de responsabilidad? Y finalmente tenemos, sí, pero ¿cómo le vamos a hacer responsable a este particular? ¿Lo vamos a hacer responsable por el mismo delito que ha cometido el funcionario público u otro? Y ahí aparecen estas dos teorías. La teoría de la ruptura del título de imputación, o llamada teorías individualizadoras. En esta teoría se dice: sí, el particular puede ser responsable, pero nunca puede ser responsable por el tipo penal especial que incumple, infringe el intraneus. No, tiene que ser responsable por el delito particular que se le parezca o que se le sea semejante o subyacente. Por ejemplo, dicen, en el peculado, que es la apropiación de los recursos públicos, si hay un particular que colabora con un funcionario público para apropiarse de fondos del Estado, el funcionario como intraneus responderá por peculado, pero el particular responderá, como es un extraneus, por un delito que se le parezca. ¿Cuál sería? El hurto. Entonces se rompe el título de imputación, uno por peculado y el otro por hurto. Entonces se entiende. Esta teoría ha tenido muchas críticas que podríamos conversarla también en la clase, en la herramienta Zoom. Y la teoría de la unidad del título de imputación, que es la teoría que predominante en nuestra jurisprudencia, aunque no ha estado libre de conflictos. Es la que dice que el particular, el extraneus, sí puede responder por el delito especial a título de cómplice o a título de instigador, nunca como autor. Sí puede cooperar o sí puede instigar a un funcionario a que infrinja los deberes especiales. Uno respeta el principio de accesoriedad del artículo 24 y 25. Uno es cómplice o uno es instigador respecto de un delito determinado, de un autor que ha cometido. No es cómplice instigador de un delito X que no existió. El artículo 26, que es el de la comunicabilidad, es un artículo muy usado para esto. Algunos han dicho que respalda la unidad del título de imputación y otros han dicho que
colabora más bien o ayuda a fundamentar la ruptura del título. Es un artículo complicado que me reservo explicarlo también en la clase del video Zoom, pero el 26 en realidad no ha estado destinado a resolver los problemas del título de imputación o no el título de imputación. Básicamente ha estado sobre todo ceñido para los temas de culpabilidad. Cuando dice que los elementos que limitan, que comparten el autor con el partícipe, cuando habla de responsabilidad del artículo 26, ustedes léanlo como culpabilidad, elementos de la culpabilidad. Y por lo tanto está pensado más para no individualizar la pena de la misma manera al autor del partícipe. Eso está hecho, pero no está pensado para distinguir digamos, para saber con qué título responde el autor o el partícipe. El 26 no está hecho para eso. En fin, y las teorías mixtas, sobre todo una de las más predominantes, reconoce la unidad del título de imputación, dice que el cómplice o el instigador sí pueden responder por el delito especial cometido por el funcionario público, pero sí hay la necesidad de atenuar la pena, al momento de individualizar la pena, a bajarla, porque precisamente él no infringe deberes, ha cooperado o ha instigado con el que infringe esos deberes, ¿no? Entonces esta tesis señala esa posición. Hay otros que dicen que sí respondería, pero por extensión analógica in meius, o sea, en mejor, debería utilizarse el marco penal del tipo base subyacente. Digamos, eso complica más el escenario, ¿no? La idea más clara es, responde como cómplice o instigador de un delito especial, pero al momento de individualizar el juez tiene que tener en cuenta una reducción prudencial de la pena. Esto es por el momento. El punto 3 lo veremos más extensamente en la clase del video Zoom, porque es jurisprudencia. Nos vemos entonces. Hasta luego.